Las más antiguas evidencias de sociedades sedentarias datan de hace entre 12.000 y 10.000 años y han sido localizadas en diferentes yacimientos arqueológicos de Oriente Próximo como Wadi el Natuf y Jericó en Palestina y Zarzí en el Kurdistán meridional. Todo parece indicar que, debido a la abundancia de caza, pesca y cereales existentes, algunos grupos nómadas levantaron en estos lugares campamentos transitorios que poco a poco fueron cada vez más prolongados. Gracias a la caza controlada de cabras y gacelas, a la fabricación de útiles para la recolección del trigo y la cebada y el desarrollo de sistemas para almacenar la comida, estos grupos acabaron estableciéndose en la región, abandonaron la costumbre de pernoctar en cuevas y grutas y comenzaron a construir sus propias viviendas. Las chozas creadas por los cazadores y recolectores de la cultura natufiense, llamada así por el yacimiento de Wadi el Natuf, eran de planta redonda, estaban semienterradas y fueron pavimentadas con losas de piedra. Los techos, de los que no han quedado restos, se fabricaban seguramente con juncos, ramas y paja. Por los vestigios existentes, los arqueólogos creen que algunas de estas construcciones cumplieron la función de graneros subterráneos, ya que en ellas se encontraron rudimentarias herramientas de piedra y una gran concentración de esqueletos fosilizados de ratones. Los sucesores de esta cultura, y en cierta forma sus herederos, fueron los pobladores de las primeras aldeas agrícolas de Palestina. Estas aparecieron a partir del 9º milenio a.C., al mismo tiempo que la agricultura y el pastoreo se convertían en actividades habituales en otras regiones de Oriente Próximo, como Anatolia o el norte de Mesopotamia. Entre las primeras aldeas neolíticas, datadas entre el 9000 y el 6000 a.C., se cuentan las de Beida y Jericó, en Palestina, las de Catal Yarmo y Sharnidar, en Irak, la de Ali-Kosh, en Irán, las de Ras Shamra y Tel Mureybet, en Siria, o las de Al-Anseni, en Anatolia, entre otras. En la mayor parte de los casos, se trata de poblados agrícolas con casas rectangulares fabricadas con barro sobre una base de piedra. De todos los asentamientos citados, merece una especial atención el de Jericó, ya que entre sus ruinas, además de casa y almacenes, se han encontrado los primeros restos de arquitectura monumental. La construcción más destacada de Jericó es un gigantesco muro de piedra que encierra el poblado. El origen de esta muralla, de 800 metros de longitud, casi 6 metros de alto y 2 de ancho, sigue siendo un misterio. Algunos autores creen que fue levantada como defensa frente a los ataques de grupos rivales, aunque otras opiniones argumentan que fue erigida para proteger el ganado de las fieras salvajes. Junto a este muro, posteriormente, se cavaría también un profundo foso. Más espectacular que la muralla, sin embargo, es la torre circular que el pueblo de Jericó edificó en un punto interior de esta. Construida de piedra, mide 8 metros y medio de diámetro y, según parece, fue concebida inicialmente como un puesto de vigilancia y observación. Su altura real se desconoce, ya que del edificio solo se conservan los 7 primeros metros. Hacia el 7000 a.C., Jericó fue despoblada por motivos desconocidos, pero su abandono fue breve. Hacia el 6800 a.C., se instalaron en el lugar los agricultores de una cultura más avanzada. Estos nuevos pobladores, que ya conocían la cerámica y poseían un variado arsenal de herramientas, optaron por construir casas rectangulares y agrupadas alrededor de patios comunales. Jericó, a partir de entonces y durante milenios, se convertiría en un importante centro cultural del Levante neolítico. A partir del 6000 a.C., el desarrollo cultural y tecnológico de las diferentes comunidades neolíticas y el constante crecimiento demográfico propiciaron la aparición de aldeas cada vez más grandes. Este fue el caso de Asilar y de Çatalhöyük en Turquía. Este último poblado, que llegó a albergar casi 5000 habitantes, fue considerado durante mucho tiempo como el primer núcleo urbano de la historia. Posteriormente se ha demostrado que en él, pese a sus grandes dimensiones, nunca existió una división especializada del trabajo ni una organización social y política, lo que impide que sea considerado como una ciudad.
Por su parte, Tel Assuna, que recibe su nombre por el yacimiento homónimo situado en el norte del actual Irak, fue la primera de una serie de culturas que, entre el sexto y el quinto milenio antes de Cristo, convirtieron la fértil llanura de Mesopotamia en una de las regiones más avanzadas e influyentes de Oriente Próximo. Extendida desde el nordeste de Irak hasta Siria y el sudeste de Asia Menor, esta cultura fue creadora de la cerámica más antigua que se conoce en Mesopotamia. Con un ligero retraso respecto de la cultura de Assuna, las culturas de Samarra y de Tel Alaf fueron autoras en el norte y centro de Mesopotamia de una cerámica mucho más rica que la anterior, y sobre todo de un desarrollo económico y urbanístico sin precedentes. Los asentamientos correspondientes a estas culturas, como Samarra, Tel Alaf, Tel al-Sawan, entre otros, muestran en sus últimos estadios proporciones casi urbanas y además de muros de adobe y calles empedradas, contienen edificios circulares con un vestíbulo rectangular que, según algunos arqueólogos, podrían estar destinados al culto a las deidades. Tras una lenta evolución, unos 5000 años después de que hubieran aparecido las primeras aldeas agrícolas en Oriente Próximo, una nueva revolución, la urbana, estaba a punto de cambiar para siempre el rumbo de la humanidad. A mediados del cuarto milenio antes de Cristo, los pobladores del Neolítico darían paso a las primeras ciudades, y ya en la Edad del Bronce, estas ciudades se convertirían en las capitales de las primeras grandes civilizaciones de la historia.